Vamos entonces a recorrer juntos la actualidad, las buenas noticias que vienen desde Bolivia. No hace mucho, fíjense, en América del Sur había 3 dictaduras: Venezuela, que aún pervive, Ecuador, bajo el hablantín Rafael Correa, y Bolivia, bajo la mascota del puticlub chavista Evo Morales. Ahora Ecuador es una democracia y Bolivia ha recuperado las libertades, de manera que solo queda una tiranía en América del Sur, la venezolana, y ya más ampliamente en América Latina son solo 3 las dictaduras que siguen en pie: la más longeva, la cubana, y luego la nicaragüense y la venezolana, pero soplan aires de libertad en el corazón de América del Sur. Bolivia ha visto caer al tirano, el pueblo libertario sale a las calles a celebrar tan buena noticia. Yo creo que todo comenzó primero con la bravura y la gallardía con las que se manifestó el pueblo de Bolivia después del obvio, escandaloso fraude electoral del pasado 20 de octubre, un fraude que ha sido certificado, auditado y denunciado por la propia OEA. Pero a esa bravura se sumó también el coraje impensado de la policía venezolana, que el pasado viernes se negó a secundar las órdenes espurias del dictador Morales, se negó a reprimir a la población indefensa y se plegó históricamente del lado de los reclamos libertarios de la gente. De modo que yo creo que Evo Morales comienza a caer definitivamente, su dictadura se resquebraja de necesidad mortal el viernes, cuando la policía da la espalda a la tiranía y abraza al pueblo con vocación libertaria. Debido a eso, y como sentía que ya no lo protegía la policía, Evo Morales, en el Palacio Quemado, estaba aterrado, porque sabía que la gente en cualquier momento podía ir a recobrar las libertades y a lincharlo. Y entonces a Evo solo le quedaba el apoyo militar, un apoyo que tampoco era seguro, porque el general Williams Calimán Romero también en privado le había dicho al dictador que él no estaba dispuesto a dar órdenes para masacrar al pueblo inerme boliviano. Por eso ayer domingo, muy temprano en la mañana, Evo Morales, acorralado, viendo cómo su dictadura perdía el poder entre policías y militares que la habían solidificado todos estos años, anunció que estaba dispuesto a ir a unas nuevas elecciones, pero ya nadie podía confiar en que las elecciones, bajo su supervisión y bajo el control del Tribunal Supremo Electoral, que había perpetrado el fraude del 20 de octubre, podían ser mínimamente confiables. Bueno, la caída de un dictador no es nunca un golpe de Estado. Hay gente tonta o gente malintencionada o gente obtusa de izquierda en el mundo que dice que ha ocurrido un golpe de Estado en Bolivia. ¿Cómo puede ocurrir un golpe de Estado cuando se consigue la renuncia de un dictador 2 veces reelegido ilegalmente contra su propia constitución? Cuando cae un dictador chavista neocomunista, cuando el país recupera sus libertades y se asoma a la democracia, cuando hay la certeza de que las próximas elecciones en Bolivia serán por fin limpias, transparentes, no puede hablarse de un golpe de Estado. Pero la izquierda, por supuesto, es insidiosa y envenenada, tuerce y desfigura la verdad, glorifica al dictador caído Evo Morales. No se disparó una sola bala, no fue tomado prisionero el dictador. El dictador podría haber desoído esa sugerencia, podría haber destituido al general Calimán Romero. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque el dictador sabía que había perpetrado un fraude colosal, uno más, y porque el dictador se acobardó, le dio miedo. Sabía que sin la protección de la policía el viernes y sin la protección de los militares el domingo, el pueblo podía tomarse justicia en sus propias manos, y por eso el dictador se fugó, huyó en su avión presidencial al aeropuerto de Chimoré,
que el dictador renunciase. Dimitió porque estaba aterrado. Presentó su renuncia no porque fuese un demócrata ni porque estuviese arrepentido del fraude que perpetró el 20 de octubre. Se marchó sigilosamente al Chapare, al bastión cocalero, porque sabía que la policía y los militares no lo protegían más y temía por su vida. El fraude electoral del domingo 20 de octubre se suspendió el escrutinio por 23 horas. Si Evo Morales hubiera sido mínimamente astuto, ya sabíamos que era tramposo, ya sabíamos que no era un demócrata, ya sabíamos que era un dictador chavista en toda la línea. Hubiera dicho vamos a la segunda vuelta en diciembre. El conteo oficial le daba una ventaja de 6 o 7 puntos porcentuales sobre Carlos Mesa. No sé si ese conteo era limpio, pero si él hubiera mantenido esos resultados, probablemente ahora tendría todavía el poder. Un poder ilegítimo, porque Evo Morales era dictador, para mí, por lo menos desde 2009. Es decir, él ganó en diciembre de 2005 y asumió en enero de 2006 por un solo periodo. Él no podía reelegirse. Y se reeligió no una, sino 2 veces. Ambas reelecciones fueron ilegales y anticonstitucionales. Ambas. Es decir, que ambas reelecciones violaron la propia constitución de Evo Morales, la constitución que se escribió a medida, al antojo, al capricho del dictador bananero Evo Morales. Bueno, él la violó no una, sino 2 veces. Por lo tanto, él era largamente ya un dictador, ¿no? No solo por sus candidaturas tramposas, viciadas de origen, sino por la manera autoritaria, abusiva con que ejercía el poder. No cabe duda de esto, ¿no? De manera que solo algunos izquierdistas panfletarios dicen que ha habido un golpe de Estado en Bolivia. La enorme mayoría de demócratas y de libertarios en la región comprende que los bolivianos, el pueblo boliviano, la nación boliviana, que yo no creo que haya 36 naciones en Bolivia, como decía tontamente Evo, la nación boliviana está contenta porque ha recuperado la libertad después de por lo menos una década, por lo menos, de tener que soportar a un déspota particularmente tonto como Evo Morales. Por supuesto, ha caído una dictadura chavista, neocomunista en la América del Sur, en el corazón de Sudamérica. Estamos tan contentos por eso. Va rumbo al aeropuerto de Chimoré, un aeropuerto que mandó construir Evo Morales, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, enviado por el presidente socialista, populista, demagogo, López Obrador, a rescatar a Morales del escondrijo cocalero en el que se ha refugiado, el Chapare, sino también era y sigue siendo el líder de uno de los más poderosos carteles de narcotráfico en el mundo, ¿no? Evo Morales fue un gran socio de Pablo Escobar en los 80s, Evo Morales fue un gran socio del Chapo Guzmán y del cartel de Sinaloa. Y Evo Morales, todos estos largos años, casi 14 que ha sido dictador de Bolivia, seguía presidiendo las 6 federaciones cocaleras del Chapare, que por supuesto producían inmensas cantidades de hoja de coca, derivadas de allí el 94% a la producción ilegal de cocaína. O sea, no exagero si digo que Evo Morales era y sigue siendo no solo el más importante líder cocalero de Bolivia, sino en la práctica el jefe o el cabecilla del cartel narcotraficante más poderoso de Bolivia y uno de los más poderosos del mundo. De modo que por eso es que él ha ido a refugiarse allí, en su bastión cocalero, donde ha invertido todos estos años más de $1.500 millones en construir, por ejemplo, aunque ustedes no me crean, plantas de urio y amoníaco, aeropuertos clandestinos para que desde allí despeguen los aviones con la cocaína que le compraba el Chapo Guzmán, estadios de fútbol, uno bautizado Evo Morales, otro bautizado Hugo Chávez. Es decir que Evo, además de ser dictador, y por favor recuerden esto, era lo mismo que Diosdado Cabello en Venezuela, el jefe de un cartel narcotraficante en Bolivia y el productor de inmensas, industriales, miles de toneladas anuales de cocaína en Bolivia, legalmente, bajo su protección legal.
Y vamos también a expresarles nuestras condolencias a las viudas de Evo Morales. Hay muchísimas viudas de Evo Morales. Cabello, Maduro, Díaz-Canel, López Obrador, el canciller mexicano Ebrard, Alberto Fernández, todas las viudas de Evo Morales que están sollozando desconsoladas. Les vamos a expresar nuestro sentido pésame. No estoy contento, estoy jubiloso porque ha caído el dictador Evo Morales. Claro. Y este júbilo lo comparten no solo muchas personas aquí en el estudio, sino muchas personas en todo el mundo, ¿no? Que no nos dejamos engañar. No ha sido un golpe militar, en absoluto. Ha sido una valerosa, corajuda protesta ciudadana. El pueblo de Bolivia no estaba dispuesto a tragarse un fraude más del dictador neocomunista Evo Morales. Evo Morales ha sido una presencia muy perniciosa para Bolivia. Era una suerte de mascota de los dictadores más desalmados de la región. Era un adulón de Fidel Castro y de Hugo Chávez en su día. Y siguió siendo un glorificador de Raúl Castro y de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega. Era un impresentable, no era un demócrata. Nunca quiso practicar la democracia en Bolivia. Entonces, por supuesto que estamos contentos, muy contentos, porque ahora sí habrá elecciones limpias y libres y el pueblo boliviano elegirá. Y por supuesto, si esas elecciones van a ser limpias y libres, supongo yo que el partido de Morales, el MAS, podrá competir. Podrá presentar un candidato, siempre que ese candidato no tenga un prontuario policial. Será difícil encontrarlo. Pero si el MAS quiere inscribir un candidato dentro del marco legal, pues muy bien. Vamos a ver si en elecciones transparentes el candidato, el delfín, el protegido de Evo Morales, que ya estará refugiado en el México chavista de López Obrador, vamos a ver si puede sacar una clara mayoría como la que tramposamente se había adjudicado Morales. Pues no va a ser así, no va a ser así. Alivio, satisfacción y beneplácito en las calles de Bolivia por la renuncia del dictador. El escenario es de batalla campal, pero muchos se muestran aliviados por la dimisión del mandatario socialista. No ha sabido escuchar, no ha sabido entender, no ha sabido decirnos a nosotros lo que el pueblo quería, han hecho lo que les da la gana. Evo Morales hizo lo que le dio la gana desde que asumió en enero de 2006. Él asumió para un solo mandato, él solo podía ser presidente hasta 2009. Cambió la Constitución. La Constitución no le permitía reelegirse, ustedes, queridos hermanos bolivianos, lo recordarán. ¿Y saben lo que hizo Evo Morales? Hizo que el Tribunal Constitucional, que era una suerte de cantina o meretricio, de jueces todos subordinados a Evo Morales, todos hincados de rodillas a Evo Morales, hiciera esta maravillosa interpretación de la Constitución que ya le habían escrito a Evo en 2007. Dijeron, bueno, la Constitución dice que Evo no puede reelegirse, bien, pero en realidad Evo de 2005 a 2009 no ha gobernado Bolivia. Eso no se puede considerar como un primer mandato, porque Evo ha gobernado la República de Bolivia, que es otro país, era otro país, ese país ya no existe. Así que ese primer mandato de Evo no cuenta, dijeron los jueces constitucionales, que deberían ser todos elegidos como grandes comediantes, ¿no? No cuenta ese primer mandato, no cuenta. Era otro país, era la República de Bolivia. Ahora somos, según la nueva Constitución, el Estado plurinacional de Bolivia. Así que recién comienza el primer gobierno de Evo Morales. Esos 4 años fueron de otro país. Bueno, entonces no se puede afirmar, sin faltar groseramente a la verdad, que Evo Morales era un presidente constitucional. No lo era. Era un dictador chavista en toda la línea. Como dictador chavista, lo primero que hizo fue redactar una nueva constitución, una constitución que luego él violó 2 veces con 2 candidaturas tramposas ilegales.
copar todos los poderes públicos, todos, el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, todo, y por supuesto destruir la democracia, ¿no es cierto? Entonces, los bolivianos no se dejan engañar y Carlos Mesa, el candidato presidencial que debió ir a una segunda vuelta con el dictador y que ha tenido, me parece a mí, una conducta cívica verdaderamente admirable, se ha jugado la vida en esta jornada heroica por la libertad en Bolivia. En 2014 entonces concluía su, entre comillas, primer mandato, pero tampoco podía ir a una reelección. De nuevo Evo, lloriqueando, plañidero, como una rabona, va a su Tribunal Constitucional y le dice: pero yo quiero reelegirme. Entonces el Tribunal Constitucional le dice: bueno, pero ¿por qué quieres reelegirte? Y Evo dice: porque es mi derecho humano. Mi derecho humano. Yo siento que me están cercenando mi derecho humano. Yo como humano tengo derecho a reelegirme. ¿Cuántas veces, don Evo? Bueno, todas las veces que me salgan del forro, ¿no? Vamos a ponerlo indefinido. ¿Les parece una buena idea, señores jueces constitucionales? ¿Cómo no, don Evo? Indefinido será. Entonces el Tribunal Constitucional dice: el dictador no tiene que obedecer su propia Constitución, no, porque en realidad hemos descubierto que esa prohibición es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Así razonaban los juristas del Tribunal Constitucional. Es inconstitucional porque violenta o lesiona el derecho humano del dictador a reelegirse. De modo que, por primera vez en el mundo, el Tribunal Constitucional boliviano consagró dos derechos inéditos. El primero, yo tengo el derecho humano a ser dictador. Y el segundo, yo tengo el derecho humano, siendo dictador, a reelegirme indefinidamente. Bueno, entonces no me digan a mí que ha ocurrido un golpe militar en Bolivia. Lo que ha ocurrido en Bolivia es que el pueblo se hartó del dictador, se hartó de los fraudes del dictador, de las candidaturas tramposas del dictador, y lo ha sacado con la ayuda, enhorabuena, gracias a Dios, de los militares y de la policía. Que ahora Bolivia es una inspiración, por ejemplo, para los venezolanos o los cubanos o los nicaragüenses. Si Bolivia pudo, ¿por qué no podría Venezuela? ¿Por qué no? De hecho, fíjense lo que tan generosamente coreaban los bolivianos, caído el dictador. ¿Seguirá Venezuela como pide la gente en Bolivia? Puede que sí. Pero para que siga Venezuela, para que caiga Maduro, el señor presidente constitucional Guaidó tiene que llamar a la gente a la calle. Esto es lo primero. Pero no un ratito salimos y volvemos 3 horas después. La gente tiene que salir a la calle como salió en Bolivia, dispuesta a todo, a quedarse, a jugarse la vida. Y entonces con la gente en la calle, que no se doblega, que no se desmaya, que no da un paso atrás, puede ocurrir el quiebre policial y militar. Puede ocurrir, como ocurrió en Bolivia, que los militares por fin dicen: si hay 1 millón o 2 millones de venezolanos que están marchando al Palacio de Miraflores, no los vamos a reprimir. Ya no, nos cansamos. Estamos hartos de matar a nuestros hermanos. Y entonces el dictador huirá, como huyó, como escapó Morales. Habla un estudiante boliviano feliz de recuperar sus libertades. Mi primera reacción cuando Evo renunció realmente fue un sentimiento de felicidad, no me lo esperaba y súper feliz, súper contento de esta semejante noticia. Mortificado y se hastió de tantas trampas y tantos abusos, de tantos desafueros y tantas tropelías, ¿no? La paciencia del pueblo boliviano tenía un límite y ayer ese límite se transgredió y la gente se lo hizo saber al dictador. Pero el tamaño del fraude era de tal envergadura que los propios enviados de la OEA tuvieron que decir: aquí ha habido trampa, ¿no es cierto? Estas 23 horas que el conteo se paralizó, han metido la mano y han hecho una trampa descarada, y Morales no quiere ir a la segunda vuelta en diciembre contra Mesa porque sabe que la pierde si fuera limpia, ¿no? El jefe o el cabecilla de un cartel de narcotráfico, mucho antes de que él llegara al poder en Bolivia, cuando era líder cocalero del Chapare en los 80s, Evo le vendía cocaína a Pablo Escobar. Era cliente de Pablo Escobar, eran socios, ¿eh?
Y todos estos años las 6 federaciones cocaleras del Chapare, las 6 estaban presididas por Evo Morales. Él era el jefe. Y esas 6 federaciones cocaleras no crean que producían matecito de coca. El 94% de lo que producían iba para el narcotráfico ilegal de cocaína. Así que Evo Morales se va a refugiar allí porque en el fondo, desde sus inicios hasta ahora, ha sido el jefe de un cartel de narcotraficantes. Solo que en Bolivia el narcotráfico, bajo Evo Morales, era legal. Recuérdese que Evo en 2002 había perdido unas elecciones en segunda vuelta contra Gonzalo Sánchez de Lozada, el popular Goñi, que era un hombre bien intencionado, un hombre honrado, ¿no? Al que Evo Morales y su apandillado Quispe, ¿no? Felipe Quispe, virtualmente le dieron un golpe callejero, un golpe de Estado, con fusiles en las calles. O sea, Evo Morales es golpista y es enemigo de la democracia y es chavista desde entonces. Estoy hablando desde el golpe que Evo y Quispe le dieron al presidente legítimo Sánchez de Lozada. Téngase en cuenta eso. Evo nunca fue un demócrata, ni ejerciendo el poder, ni cuando estaba en la oposición. Nunca fue un demócrata, no nos engañemos. A Morales, desde La Habana y Caracas, le dijeron no renuncies. Pero Evo renunció porque se moría de miedo. Se moría de miedo. Así de simple, ¿no? Evo sabía que iban a por él y, en efecto, a pocas horas de su renuncia, la gente entró a su casa, a su residencia. Wow. Esto es increíble realmente. Está ahí su gimnasio y su casa. Oh, el excelentísimo tenía gimnasio. Qué asco realmente. Bueno, vamos ahora a las viudas del dictador Evo Morales. Esto va a estar divertido. Yo no sabía que tenía tantas viudas, no solo en la América dictatorial, o sea, Cuba, Nicaragua, Venezuela. ¿No es cierto? Como decía Maduro, Evo era el Mandela boliviano. Por el amor de Dios, ¿no? Las cosas que dice Maduro, ¿no? Bueno, desde Cuba, el tiranuelo robótico de Díaz-Canel, que es una suerte de dictador zombie, ¿no? Dice, ha ocurrido un golpe al corazón de la democracia en América. En serio, ahora este señor es el cardiólogo de la democracia en América. Él, Díaz-Canel. Enérgica condena de Cuba al golpe de Estado en Bolivia y nuestra solidaridad con el hermano presidente Evo Morales, protagonista y símbolo de la reivindicación de los pueblos originarios de nuestra América. Llamamos a la movilización mundial por la vida y la libertad de Evo. Condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente Evo Morales. Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo. ¿De qué racismo estamos hablando? No jueguen la carta racial, son francamente ridículos. Se ha levantado el pueblo boliviano en todas las regiones del país. La nación boliviana quería recuperar su libertad. No es un problema, como ha dicho el presidente electo argentino Alberto Fernández, de que las élites bolivianas por fin se han desembarazado de un presidente indígena. No, por favor, esa es una simplificación grotesca, demagógica. Las élites bolivianas, si aquello existe, habían cohabitado casi 14 años con el dictador. No se han levantado las élites. Se ha puesto de pie el pueblo indignado porque le estaban haciendo trampa, le estaban metiendo la mano. Era un fraude colosal, uno más. Y ya hubo fraude el 9 con la candidatura tramposa de Morales y otra vez el 14. Este era el tercer fraude de Evo Morales. Entonces, no me hablen a mí de que las élites blancas bolivianas han echado a un preclaro y honrado dirigente indígena. Evo Morales era el jefe de un cartel de narcotráfico. Legal, legalizado por él mismo. Apenas asumió el poder en 2006. Hay que ver cómo ha crecido
en miles de hectáreas el cultivo de coca en Bolivia. Ha crecido exponencialmente estos 13 años con 9 meses de Evo Morales. Y él controlaba todo ese negocio. Él era el presidente de las 6 federaciones cocaleras del Chapare. Todo ese negocio consistía en venderle cocaína a $2.500 el kilo al cartel de Sinaloa, cuyo jefe era el Chapo. El Chapo le compraba a Evo Morales cocaína a $2.500 el kilo. Luego el Chapo la revendía a $17 o $18.000 el kilo. Pero los aviones del Chapo iban al aeropuerto del Chimboré, que construyó Evo Morales, bajo su mandato, con plata del gobierno boliviano para facilitar su negocio de narcotráfico con los mexicanos. Entonces, no me digan a mí que Evo no era el jefe de un cartel de narcotráfico. Evo propició, estimuló, alentó el crecimiento de la producción de coca y cocaína en Bolivia para vendérsela al cartel de Sinaloa. Lo que ocurría en el Chapare era una suerte de república ensimismada o independiente dentro de la nación de la República Boliviana. Ahí se hacía lo que decía Evo Morales y sus 6 federaciones cocaleras, y sus muchos aeropuertos clandestinos, y sus plantas de procesamiento de coca, todas ellas, las plantas de urea y amoníaco, en las que se han gastado centenares de millones de dólares de los bolivianos para facilitar el negocio de narcotráfico ilegal. ¿Dónde tiene Evo Morales sus miles de millones de dólares ganados vendiéndole cocaína a los mexicanos? ¿Dónde los tiene? Habrá que preguntar, ¿dónde los tiene? Y él cuando renunció dijo, yo no he robado, nunca he robado. Bueno, quizá no ha robado, no tenía que robar, porque lo que hacía era venderle cocaína a $2.500 el kilo al Chapo Guzmán, al cartel de Sinaloa. David Beriaín, hace 2 años, ese señor se infiltró en 2017 en el cartel de Sinaloa, a riesgo de su vida, el cartel del Chapo. Y entonces posó como miembro del cartel de Sinaloa y fue a Bolivia, al aeropuerto de Chimboré y a los otros aledaños clandestinos, y vio cómo esas federaciones cocaleras de Evo Morales hacían lo que les daba la gana en esa región, en la región del Chapare, ¿no es cierto? En el corazón de Bolivia, en Cochabamba, lo que les daba la gana. Y le vendían cocaína a los aviones mexicanos que aterrizaban ahí a $2.500 el kilo. Y luego el cartel de Sinaloa vendía esos kilos en $17.000. Todo esto lo vio el periodista español David Beriaín. Nada de esto me lo invento, nada me lo invento. Bueno, otra viuda que llora por el dictador y narcotraficante caído. Dictador y narcotraficante caído, Evo Morales. Caído como dictador, de momento no como narcotraficante, ¿no es cierto? Se ha refugiado en el corazón del narcotráfico en Bolivia, que es el Chapare. Cuba, Venezuela y Nicaragua sollozan por el dictador caído. Los principales aliados ideológicos de Evo Morales en Latinoamérica, Cuba, Venezuela y Nicaragua, tildaron de golpe de Estado su renuncia a la presidencia de Bolivia. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que los movimientos sociales y políticos del mundo se declaran en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel acusó a la derecha de lo que consideró un violento y cobarde golpe de Estado. Reacciones similares tuvieron el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, así como el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Es un desfile numeroso de viudas, condolidas, porque Evo Morales ha sido derrocado por el bravo pueblo boliviano. Bolsonaro es uno de los pocos que dice, pero aquí no ha habido un golpe, ¿no es cierto? Si Evo Morales era un dictador y había hecho un fraude, había que sacarlo. Yo me imagino que México es el lugar correcto para Evo Morales porque sus socios, sus aliados están en México, ¿no? El cartel de Sinaloa. Supongo que Evo se irá a vivir en Culiacán, ¿no? Evo Morales todos estos años le ha vendido cocaína al cartel de Sinaloa, al Chapo Guzmán, a los hijos del Chapo. Supongo que en Bolivia se va a sentir bien resguardado. En enero de 2006, en el Chapare había más o menos 3.000 hectáreas sembradas con coca. 3.000 hectáreas. ¿Saben cuántas hay ahora? 40.000. 40.000. Se ha multiplicado por 13 veces. Y viva Bolivia libre.
Cayó Correa en Ecuador, cayó Evo Morales en Bolivia y el próximo eres tú, Maduro.